Bueno, buenas noches. Mi nombre es Santiago Pachón Sánchez. Esta es la actividad número 1 del módulo Programas Educativos en Línea, un informe diagnóstico. Sí, para el profesor o docente tutor Rafael Ricardo Mantilla Guiza, dado en Manizales en octubre de 2020. Bueno. Primero que todo, pues quiero hacer una introducción a lo que vamos a encontrar dentro de este trabajo, ¿sí? Sabemos que la educación en todos sus niveles sufre transformaciones, cambia o está sujeta constantemente a cambiar los paradigmas que se han tenido a lo largo de la historia de la educación. Ya la educación no se toma como una enseñanza, aprendizaje mediante una transmisión de conocimiento simplemente, sino que ya va más orientada a un modelo activo, participativo por parte de los estudiantes y buscando siempre, pues obviamente establecer estrategias, ¿sí? Que permitan alcanzar lo que todo estudiante desea alcanzar, ¿sí? Cuando se estudia siempre se quiere alcanzar algo muy valioso que se llama un aprendizaje significativo, ¿listo? Bueno, según la teoría psicolingüística, sostiene esta teoría que los lectores emplean toda la capacidad psíquica durante la lectura. ¿Cuál es toda esa capacidad psíquica? Pues pensar, predecir, modificar, ¿sí? Lo que piensan, evaluar nuevas opiniones, ¿sí? Que están vertidas por el autor, corregir muchas veces lo que se pensaba en un inicio después de que vuelve nuevamente y se lee, ¿sí? Pero en ninguna de esas situaciones consideradas por los lectores se preocupa o es de preocupar el identificar letras y palabras, ¿sí? Más bien se está tratando de entender lo que el texto le quiere decir a quien lo está leyendo. Estas palabras fueron escritas por Goodman en el año de 1995, ¿sí? Bueno, entonces el presente trabajo muestra una problemática, ¿sí? Una situación problema que fue encontrada en una institución educativa, en este caso la institución educativa El Placer, sede Aula Paralela Unión Baja, en los grados sexto y séptimo, ¿sí? Con esta problemática surge entonces la necesidad de intervenir a esa población, que sería la población objetivo, con el fin de implementar acciones de mejora mediante actividades que van a permitir avanzar hacia el alcance de competencias lectoescritoras, ¿sí? Ya vamos a verificar más adelante cuál es el problema que se está teniendo. Bueno, entonces dice esta frase: la lectura es principalmente un proceso cognitivo y la clave de la lectura fluida no está en un tipo de gimnasia visual, sino en el conocimiento, ¿sí? Es decir, en saber entender en contexto, ¿sí? Bueno, vamos a verificar entonces la situación problema que vamos a describir mejor la situación problema que pues es lo que nos motiva a intervenir y es lo que nos motivó a realizar este trabajo. Listo. Entonces, como les venía diciendo, en la institución educativa técnica El Placer, sede Aula Paralela Unión Baja, del municipio de Marquetalia, departamento de Caldas, se viene observando un rendimiento académico bajo y una desmotivación para participar en las actividades que proponen los docentes en el aula de clase, ¿sí? Porque sabemos que no basta solo con leer, no solamente debemos preocuparnos porque el estudiante lea,
sino porque comprenda lo que lea, ¿sí? Y lo sepa utilizar en diferentes contextos, o sea, lo aplique a su vida. Es allí donde los estudiantes de dicha institución no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque no cuentan con las habilidades para poderlo desarrollar, ¿sí? O para poderlo hacer, porque no practican la lectura y en sus familias, pues básicamente no encuentran un apoyo académico o una motivación para, digamos, leer en familia, por decirlo así, ¿cierto? Eso serviría bastante. Entonces, pues los docentes de la institución educativa técnica al placer, se habla paralela Unión Baja de grado sexto y séptimo, vieron, ¿sí? O estamos viendo mejor ese bajo rendimiento académico. Entonces hemos recurrido en hacer llamados a los padres de familia para comprometerlos en la educación de sus hijos, pero no ha sido posible en la mayoría de los casos, porque los padres de familia mantienen o dicen mantener muy ocupados. Incluso en ocasiones, cuando se les cita a la institución para indicarles el bajo rendimiento académico de sus hijos o de sus hijas, pues no se presentan, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que muchos padres de familia no le dedican tiempo a sus hijos para realizar las actividades escolares, porque esa responsabilidad la ven directamente ligada a los docentes, ¿sí? Aunque en ocasiones pues los padres no pueden ayudar a sus hijos porque también en la institución, que es una institución rural, hay padres que no saben ni leer ni escribir, ¿sí? Vamos a verificar otra afirmación de Goodman, ¿sí? Donde nos dice que la lectura es un proceso constructivo, igual que un juego de adivinanzas psicolingüísticas, que involucran una interacción entre el pensamiento y el lenguaje, y que estos procesos son sociales, porque son utilizados por las personas para desarrollar una buena comunicación. Bueno, verificamos que a lo largo de la etapa escolar de estos estudiantes han tenido también muchos profesionales, docentes en el aula, que a veces se vuelven rutinarios, monótonos para desarrollar las actividades, o sea que el estudiante no encuentra ningún gusto por participar de cualquier tipo de actividad, principalmente por las actividades lectoescritoras, porque no hay estrategias lúdico-pedagógicas que ayuden a encontrar en el estudiante una motivación para desarrollar las actividades y que le encuentren realmente la importancia que tiene la lectura en todos los procesos académicos, porque no solo la lectura sirve en el área del lenguaje, ¿sí? La lectura es la base para todas las asignaturas, ¿sí? Entonces, esos profesionales pues muchas veces han ignorado llevar material didáctico, ¿sí? Para que al estudiante se le facilite un poco más el proceso de lectura, y pues al no permitir ese material didáctico a los estudiantes no se obtiene un desarrollo óptimo del hábito de la lectura, propiciando entonces un bajo rendimiento académico. Se han contemplado acciones a nivel didáctico como las estrategias y los métodos que los nuevos docentes quieren aplicar para poder despertar y enriquecer la creatividad en los niños y en las niñas. El método aplicado actualmente que tiene la institución se llama plan lector, pero lastimosamente los recursos pues son limitados y no hay manera de que cada estudiante tenga su propio libro.
debido a eso, pues nosotros como docentes, pues nos corresponde realizar lecturas en voz alta, eh, o a los mismos estudiantes eh, realizarlas, y encontrar la motivación allí es difícil porque se vuelve una actividad monótona y poco interesante para ellos, para los estudiantes, y causa pues distracciones y no hay una estimulación óptima, y pues se sigue presentando lo mismo que les he venido diciendo, un bajo rendimiento académico y obviamente un bajo interés por la lectura. Y con ello pues no se adquiere obviamente un aprendizaje significativo en todo lo que tiene que ver con todas las asignaturas. Ferreiro expresa que la lectura es un acto de reconstrucción de una realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la representación. La lectura no es solo un acto centrado en la identificación de letras ni de palabras, sino realmente en el significado que tienen cada una de ellas. Desde allí, pues, se hace necesario potenciar, promover y direccionar una lectura significativa que conlleve al aprendizaje de herramientas del conocimiento por parte de los estudiantes. Acá verificamos entonces un árbol de problemas, ¿sí? O el árbol de problemas digámoslo así, valga la redundancia, el problema que estamos presentando actualmente en la institución, el problema que vamos a abordar, ¿sí? Inicia de la siguiente manera. Un bajo nivel de comprensión lectora lleva a tres consecuencias: un uso inadecuado, de la baja metodología para facilitar la comprensión lectora, ¿sí? Poca motivación por parte de los estudiantes hacia la lectura, y los estudiantes se desenvuelven en un ambiente no lector. ¿Sí? Ese uso inadecuado por acá de la metodología para facilitar la comprensión lectora se da principalmente por la escasa formación muchas veces de los docentes para favorecer procesos de comprensión lectora, y una escasa capacitación de los docentes para propiciar dicha comprensión. La poca motivación de los estudiantes hacia la lectura se da porque los materiales de lectura que se tienen no están acordes con los intereses de los estudiantes, ¿sí? Y los materiales de lectura que existen no tienen en cuenta el contexto cultural de los estudiantes, es decir, no hay ningún tipo de seducción, por decirlo así, por parte de esos materiales hacia los estudiantes, no causa ningún tipo de interés, ¿sí? ¿Por qué los estudiantes o qué causa que los estudiantes se desenvuelvan en un ambiente no lector? Bueno, principalmente el poco interés por parte de los docentes para potenciar la comprensión lectora, y porque, pues, como les comentaba antes, en los hogares no hay un material de lectura que sea ideal para las edades de los estudiantes. Además de que los horarios de clase no permiten potenciar el gusto e interés por la lectura, ¿sí? Y el bajo nivel educativo de padres y madres de familia pues hace que en los hogares no exista ese material de lectura para sus hijos. Todo esto que causa un bajo nivel de comprensión lectora, y ese bajo nivel de comprensión lectora en definitiva causa bajo rendimiento académico, lo que en consecuencia genera repitencia y también genera deserción escolar, ¿sí? Repitencia porque pues los estudiantes no alcanzan las competencias
para cada grado de educación, y deserción porque al ver pues que no se comprende lo que se lee, pues básicamente se tiende a decir por parte del estudiante o de los padres: no estudio más, voy a desertar del colegio. Estas dos características, repitencia y deserción, generan algo que se llama dificultades para ingresar a otros niveles. ¿Qué tipo de niveles? Pues avanzar de grados. En este caso, pues como estamos hablando de estudiantes de sexto y séptimo, pues en muchos casos terminar el bachillerato, y en caso de terminarlo, muchas veces no acceder a una educación superior como lo es la universidad, ¿sí? Un pregrado, un posgrado, una maestría, un doctorado, ¿sí? Y esas dificultades para ingresar a otros niveles pues simplemente conllevan a un bajo nivel de calidad de vida, ¿sí? Como ya vimos el árbol de problemas, ahora vamos a mirar el árbol de objetivos, ¿sí? El árbol de objetivos nos muestra varias características. Se dice que el uso de una adecuada metodología para favorecer la comprensión lectora permite, ¿sí?, lo va a permitir una mejor formación en los docentes para propiciar esa comprensión lectora. Y si existe capacitación del docente que conlleve a mejorar esos procesos educativos en el aula de comprensión lectora, pues obviamente va a ser que la metodología sea una metodología que interese al estudiante, que lo seduzca, por decirlo así, para que pues se vuelva interesante para él. Los materiales de lectura que se tienen muchas veces no están acordes con los intereses de los estudiantes, pero pues si se mejora en ese caso, ese proceso, se elevaría la motivación de los estudiantes hacia la lectura, el uso de materiales que le sean de atracción al estudiante, el uso de materiales que favorezcan el contexto cultural de los estudiantes, o sea, que los lleve a presentar interés para obviamente elevar esa motivación hacia la lectura. Los horarios de clase muchas veces no permiten potenciar el gusto por la lectura, y el bajo nivel educativo de los padres y madres de familia pues tampoco. Entonces en ese caso aumentar el interés de los docentes para potenciar la comprensión lectora va a hacer que pues esos horarios se flexibilicen un poco y giren en torno a enriquecer ese proceso de un plan de lectura, por decirlo así, y a que en los hogares, ¿sí?, exista material de lectura para los estudiantes. Va a permitir que ellos puedan desenvolverse en un contexto lector, ¿sí?, lo que nos va a llevar todas estas características a una mejora en el nivel de comprensión lectora, y con esto va a existir como consecuencia que van a mejorar los estudiantes a nivel académico, lo que va a disminuir la repitencia, y con ello también va a disminuir la deserción para encontrar más oportunidades para ingresar a otros niveles educativos. Eso va a permitir, ese avance de niveles educativos va a permitir una mejora en la calidad de vida. Bueno, vamos a analizar las acciones educativas en línea que podemos realizar
para que exista esa mejora dentro de la comprensión de lectura. Entonces, con el desarrollo de este informe, pretendemos pues estudiar y analizar la influencia de la aplicación de estrategias didácticas que van a ser mediadas por juegos en el proceso de comprensión lectora a nivel inferencial, a nivel literal y a nivel crítico en 7 estudiantes que se encuentran repartidos entre grados sexto y séptimo. 6 son de grado sexto y un estudiante de grado séptimo de la básica secundaria de la institución educativa El Placer, sede aula paralela Unión Baja, en el municipio de Marquetalia, Caldas. Esto va a posibilitar a los estudiantes que integran la propuesta mejorar sus habilidades en un aspecto, en el aspecto mencionado, evidenciado por algunos indicadores como los siguientes. Reconoce la información que está dentro del texto mencionándola apropiadamente y con coherencia. La segunda es que podrá distinguir entre la información principal, secundaria de cada párrafo y sustentar las razones para que pertenezca a uno u otro grupo. Identificar los nombres, personajes, orden de acciones, tiempo y lugares, y es capaz de mencionarlos además adecuadamente o apropiadamente. Manifestar las razones explícitas de ciertos sucesos o acciones y saber explicar el porqué de las mismas. Seguir instrucciones contenidas en un texto, demostrando a través de su ejecución propia. Evaluar de manera mental predicciones, hipótesis y posibles anticipaciones frente a los contenidos de un texto. Relacionar el conocimiento ya adquirido con nuevos conocimientos, ¿sí? Comprender de manera global el texto y construir nuevos significados a partir de las deducciones que el estudiante haga. Analizar y comprender textos para interpretar, proponer y argumentar. Y relacionar los textos leídos con la realidad de su contexto y cotidianidad. Listo, bueno. Entonces, para medir la consecución de esas competencias que mencionamos anteriormente, lo que vamos a realizar será un pretest con el fin de verificar en qué nivel de lectura se encuentran los estudiantes que serán objeto de estudio. Luego, pues dependiendo de los resultados arrojados en el pretest, planearemos juegos que permitan a los estudiantes fortalecer las competencias que tengan menos desarrolladas o que no tengan. Y finalmente realizaremos un post-test para verificar el grado de avance que se alcanzó con la implementación de dichas actividades. El pretest es el siguiente. Esta es como la ruta mediante la cual vamos a realizar el pretest. Las instrucciones generales para el docente o el evaluador, ¿sí? Este pretest mide tanto velocidad lectora como calidad lectora. Este va a ser el test que se le entregue al niño. Debemos hacer claridad que esto, por motivos de la pandemia, se va a hacer de manera completamente virtual, utilizando el aplicativo o el software WhatsApp, ¿sí? Bueno, entonces este es el protocolo que vamos a seguir para que el niño pues pueda leer su texto. El texto se llama La amistad entre animales existe. Y esto va a ser un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo de lo que se va a medir. Esta es una ficha de observación de la velocidad y la calidad de lectura, ¿sí? Ahí tenemos uno de nuestros estudiantes. Y los rasgos en el tejido de la lectura va a ser todas las palabras que se encuentran contenidas en el texto, ¿sí? Nosotros o yo
mejor. Voy a tomar un cronómetro y apenas inicie el niño la lectura, pues voy a verificar las omisiones, el cambio de palabras, las anomalías en el acento, las faltas de pausa y si hace o no hace autocorrección. Y acá pues encontramos el protocolo para verificar qué tipo de velocidad desarrolla el niño en el texto, que se encuentra dentro de 4 niveles: rápido, óptimo, lento o muy lento, ¿sí? Y la calidad se mide también dependiendo del rasgo que presente el estudiante. Se encuentran 4 rasgos yendo del más básico al más avanzado, ¿sí? Bueno, las conclusiones que encuentro por ahora dentro de mi trabajo son las siguientes. La ejecución de este proyecto es necesaria para la comunidad educativa técnica El Placer, porque va a permitir contrarrestar una problemática que es evidenciada en los resultados tanto de pruebas internas, como son pues obviamente las evaluaciones, como de pruebas externas, que son ya de índole internacional, porque pues obviamente las pruebas PISA, pues se encuentra Colombia en una escala inferior en relación con otros países, ¿sí? La mayoría de los estudiantes de nuestro colegio pues obviamente presentan un bajo nivel académico, principalmente porque no saben leer, ¿sí? O porque lo que leen pues no lo entienden. Entonces, de la misma manera, el proceso que se propone va integrado con las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, porque pues lo vamos a realizar por medio de WhatsApp, ¿sí? Y esto va a permitir que la población estudiantil que vamos a intervenir de grado sexto y séptimo pues pueda obtener o pueda verse en ellos un mayor agrado y lo puedan manejar con facilidad, porque es algo pues que viene casi con ellos, ¿cierto? Lo relacionado con el chip digital con el que vienen ellos, porque pues nacieron en una era distinta a la que nacimos el resto de nosotros. Este va a ser un proyecto confiable con un alto porcentaje en la consecución de los objetivos, porque posee una estructura fuerte con planteamientos que se pueden realizar, ¿sí? Y que vamos a ir aplicando poco a poco para, pues digámoslo así, ir evaluando la ejecución y la contemplación de posibles dificultades que se presenten. Además vamos a realizar el análisis de la pertinencia de las actividades que vamos a implementar y los recursos. Y por último, sustentarlo en las políticas institucionales y la promoción de actividades contextualizadas para no solo realizarlo con la institución, con los grados sexto y séptimo de la institución educativa El Placer, sino con el resto de las sedes, ¿sí? Principalmente pues la sede central y en muchos casos pues las demás sedes que son primarias. Bueno, muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas. Que estén muy bien.